El sonido desgarró el silencio de la noche como un cuchillo atravesando tela vieja. La nieve cayó más despacio, como si el mundo contuviera el aliento. Diego Alonso Cortés bajó el brazo, el rifle aún humeando entre sus dedos temblorosos. Frente a él, un hombre se desplomó de rodillas, las manos apretando el pecho donde la sangre comenzaba a brotar, oscura contra la camisa desgarrada. Los ojos del hombre, Vicente, habían dicho que se llamaba Vicente, lo miraron con una mezcla de sorpresa y resignación. No había miedo, solo una pregunta muda: ¿por qué? Diego no tenía respuesta. El hombre cayó hacia adelante, su rostro hundiéndose en la nieve que se tiñó de rojo bajo la luz pálida de la luna. Diego permaneció inmóvil, el rifle colgando ahora sin peso en su mano. A su alrededor, los otros soldados ya se alejaban, sus voces apagadas por la distancia y el viento. Uno de ellos, Matías, gritó desde lejos: «Cortés, vámonos, ya está hecho». Pero Diego no se movió. Se arrodilló despacio junto al cuerpo caído. La nieve crujió bajo su peso. Extendió la mano y cerró los ojos del muerto con dedos que no dejaban de temblar. Luego, sin saber por qué lo hacía, susurró: «Perdóname, Vicente». El viento se llevó sus palabras. El sol de la tarde teñía las calles de Pueblo Seco con un amarillo polvoriento. Ese tono que tienen los lugares olvidados por el tiempo. Diego Cortés vio su caballo por el camino de tierra compactada, los cascos del animal golpeando el suelo con un ritmo cansado. El pueblo no había cambiado. Las mismas casas bajas de adobe, la misma iglesia con su campanario torcido, el mismo polvo que se pegaba a la ropa y a los pulmones. Diego llevaba el sombrero bajo, la mandíbula apretada, a sus 38 años. El peso de los recuerdos pesaba más que cualquier carga física. Los años de guerra, los rostros de los muertos, las órdenes que había dado y que nunca podría retractar. Todo eso vivía en él como sombras que no se iban ni con el sol más fuerte. Había venido al pueblo con un propósito: encontrar a Matías Salazar. Hacía meses que Diego había oído rumores. Matías, su antiguo compañero de armas, el hombre que había disparado cuando él dio la orden, ahora trabajaba como cazarrecompensas. Y al parecer, estaba en Pueblo Seco. Diego no sabía si quería enfrentarlo o simplemente asegurarse de que sus caminos no se cruzaran de nuevo. Lo único que sabía era que no podía ignorar la inquietud que crecía en su pecho cada vez que pensaba en ese nombre. Amarró su caballo frente a la cantina del pueblo. Antes de entrar, algo lo hizo detenerse. Voces. No eran las voces alegres de hombres bebiendo. Eran voces bajas, cargadas de desprecio y curiosidad malsana. Diego siguió el sonido con la mirada hasta la plaza de la iglesia, a unos 30 metros de donde estaba. Allí, frente a las puertas cerradas del templo, una mujer estaba arrodillada. Era joven, tal vez 25 años, con el cabello negro recogido en una trenza deshecha que caía sobre su hombro. Su vestido, rasgado en varios lugares, colgaba mal sobre su cuerpo delgado. Tenía la piel oscura, curtida por el sol, y los ojos hundidos de alguien que no había dormido bien en semanas. Junto a ella, una niña pequeña, no más de 5 años, se aferraba a su falda con dedos sucios. La niña no lloraba, sus ojos grandes y oscuros miraban al mundo con una resignación que no debería existir en alguien tan joven. La mujer alzó la voz, dirigiéndose al padre Esteban, que estaba de pie en la entrada de la iglesia con los brazos cruzados y el rostro impasible. «Padre, por favor, solo necesito que mi hija entre. Que se caliente un momento. Afuera hace tanto frío». El sacerdote negó con la cabeza, firme. «Este es un lugar sagrado. Inés, no puedo permitir que, tu tipo de gente, entre aquí y lo mancille». Inés, ese era su nombre. Diego sintió que algo se tensaba en su pecho. Reconoció el tono en la voz del sacerdote. Era el mismo tono que los hombres usaban cuando querían justificar su crueldad con palabras bonitas. Inés bajó la cabeza, derrotada. La niña tiritaba a su lado, los labios pálidos por el frío. Entonces, desesperada, Inés se giró hacia la pequeña multitud que se había reunido en la plaza. Algunos hombres habían salido de la cantina, otros simplemente se habían detenido a mirar. Todos observaban con esa mezcla de lástima falsa y placer oscuro que la gente siente cuando ve sufrir a alguien más débil. Inés alzó la voz, temblorosa pero clara. «Por favor,
Contrátame por una noche. Mi hija tiene mucha hambre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, una risa. Era una risa seca, vacía, que venía desde las sombras del porche de la cantina. Diego no necesitó mirar para saber quién era. Conocía esa risa demasiado bien. Matías Salazar salió a la luz, las botas golpeando fuerte contra la madera del porche. Era un hombre alto, de hombros anchos, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda desde la sien hasta la mandíbula. Llevaba el sombrero echado hacia atrás y una sonrisa torcida en los labios. Cortés, dijo Matías, arrastrando el nombre como si fuera un insulto cariñoso. ¿Aún sigues salvando almas perdidas? Diego no respondió, solo dio un paso hacia adelante, colocándose entre Matías e Inés. Los ojos de Matías brillaron con diversión. ¿En serio? ¿Vas a hacer esto aquí, delante de todos? No voy a hacer nada, dijo Diego con voz baja. Solo me aseguro de que tú tampoco lo hagas. Matías soltó una carcajada, pero había algo afilado en ella. Se acercó despacio, las manos colgando a los lados, listas para moverse si era necesario. Siempre fuiste blando, Diego, por eso te fuiste, no pudiste soportar lo que éramos. Lo que éramos, repitió Diego, ya no existe. Ah, ¿no? Matías se inclinó ligeramente hacia adelante. Yo creo que sí, creo que cada vez que cierras los ojos, ves las mismas caras que yo, y creo que no puedes hacer nada para borrarlas. Diego apretó la mandíbula, sabía que Matías tenía razón, pero no iba a dársela. Aléjate de ella, dijo simplemente. Matías lo miró un momento más, evaluando, luego sonrió de nuevo, pero esta vez sin humor. Como quieras, viejo amigo, pero ten cuidado, a veces, salvar a la gente equivocada solo te trae más problemas. Se dio la vuelta y regresó a la cantina, su risa resonando tras él. Diego esperó hasta que Matías desapareció antes de girarse hacia Inés. Ella lo miraba con una mezcla de desconfianza y esperanza desesperada. La niña seguía aferrada a su falda, temblando. Diego se quitó el abrigo y lo extendió hacia la niña. Toma, dijo con voz suave, para que se caliente. Inés no se movió al principio. Sus ojos escudriñaron el rostro de Diego, buscando el engaño, pero no lo encontró. Despacio, tomó el abrigo y envolvió a la niña con él. Gracias, murmuró. Diego asintió, luego sacó un pedazo de pan envuelto en tela de su alforja y se lo ofreció. Come. Inés lo miró un momento más antes de tomar el pan. Lo partió en dos, dándole la mitad más grande a la niña, quien comió con una prisa silenciosa, masticando despacio como si temiera que la comida desapareciera si terminaba demasiado rápido. Diego observó en silencio. Algo en la forma en que Inés se movía le resultaba familiar. No podía explicarlo, pero había algo en su rostro, en la línea de su mandíbula, en la forma en que sostenía a la niña, algo que le recordaba a alguien. Alguien que había muerto hace 15 años. Apartó el pensamiento de su mente. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Inés, respondió ella con voz ronca. Inés Romero, y ella es Lucía. Diego asintió. Yo soy Diego, Diego Cortés. Inés no dijo nada, pero algo cambió en su mirada. Era sutil, apenas perceptible, pero Diego lo notó, como si el nombre le resultara familiar. Ven conmigo, dijo Diego. Tengo un rancho a las afueras del pueblo. Pueden quedarse allí esta noche. Inés dudó. ¿Por qué me ayudas? Diego no tenía una respuesta clara. Solo sabía que no podía dejarlas allí, en el frío, rodeadas de hombres que las veían como objetos o problemas. Porque nadie debería tener que venderse para alimentar a su hija, dijo finalmente. Inés lo miró largo rato. Luego, despacio, asintió. Diego la ayudó a subir al caballo junto con Lucía. Él tomó las riendas y comenzó a caminar, guiando al animal fuera del pueblo. Podía sentir las miradas clavadas en su espalda. El padre Esteban lo observaba desde las escaleras de la iglesia, los labios apretados en una línea fina de desaprobación. Algunos hombres murmuraban entre ellos. Y en algún lugar, desde las sombras de la cantina, Diego sabía que Matías también lo estaba mirando. Pero no importaba. Siguió caminando. El camino al rancho era largo y silencioso. La nieve había comenzado a caer, ligera pero constante, cubriendo el paisaje con un manto blanco. Diego caminaba delante del caballo,
sus botas hundiéndose en la nieve blanda. Detrás de él, Inés sostenía a Lucía contra su pecho, ambas envueltas en el abrigo de Diego. Después de un largo rato, Inés habló. ¿Vives solo? Diego asintió sin girarse. Sí. ¿Por qué? Diego tardó en responder. Finalmente, dijo. Porque la tierra es más firme que la gente. Inés no dijo nada más. Pero Diego sintió su mirada en la nuca, evaluándolo, tratando de entenderlo. Cuando llegaron al rancho, la noche ya había caído por completo. La pequeña casa de madera se alzaba solitaria en medio de la llanura nevada, con un granero a un lado y un corral vacío al otro. No era mucho, pero era suficiente. Diego ayudó a Inés y Lucía a bajar del caballo. Lucía se tambaleó un poco al tocar el suelo, sus piernas débiles por el frío y el cansancio. Diego la sostuvo con cuidado, sintiendo lo ligera que era. Demasiado ligera. Adentro, dijo con voz suave. Hay fuego. Abrió la puerta y las guió al interior. La cabaña olía a humo de leña y a cuero viejo. Una lámpara de aceite iluminaba el espacio con un resplandor cálido y tenue. Había una mesa pequeña, un catre en la esquina, una estufa de hierro junto a la ventana y una repisa con herramientas y frascos de conservas. Todo estaba limpio, ordenado, no había botellas vacías ni rastros de descuido. Era el hogar de un hombre que intentaba mantener el control sobre lo poco que le quedaba. Diego avivó el fuego en la estufa. Inés se sentó en el suelo junto a las llamas, acunando a Lucía en su regazo. La niña suspiró al sentir el calor, sus ojos cerrándose lentamente. Diego colocó una olla sobre la estufa y comenzó a cocinar. Frijoles, algo de carne seca, agua, comida simple, pero honesta. Mientras cocinaba, Inés lo observaba en silencio. Diego podía sentir su mirada, pesada y constante. Finalmente, ella habló. No respondiste mi ofrecimiento. Diego se detuvo, la cuchara suspendida en el aire. No necesito que respondas a nada, dijo sin mirarla. Nadie debería venderse para alimentar a un hijo, ni aquí ni en ninguna parte. Inés bajó la mirada hacia Lucía, apartándole un mechón de cabello de la frente. Gracias, murmuró. La palabra salió con dificultad, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Diego asintió, no dijo nada más. Cuando la comida estuvo lista, sirvió 2 platos. Inés comió despacio, dándole pequeños bocados a Lucía primero antes de probar ella. Diego comió de pie, apoyado contra la pared, observándolas sin ser intrusivo. Después de comer, Diego señaló el catre. Duerman allí, yo estaré aquí, en la silla. Inés lo miró, sorprendida. No tienes que. Duerme, interrumpió Diego con suavidad. Mañana hablaremos. Inés dudó un momento más. Luego asintió, llevó a Lucía al catre y la acostó con cuidado, cubriéndola con mantas. La niña ya estaba profundamente dormida, su respiración suave y constante. Inés se acostó junto a ella, pero no cerró los ojos de inmediato. Observó a Diego, quien se había sentado en la silla junto a la ventana, el rifle apoyado contra su pierna. ¿Por qué haces esto?, preguntó Inés en voz baja. Diego no la miró, solo miró por la ventana hacia la noche nevada. Porque el mundo ya es bastante pesado, dijo finalmente. No lo hagas peor si puedes evitarlo. Inés no respondió, pero algo en su pecho se aflojó, solo un poco, por primera vez en meses. Sintió que tal vez, solo tal vez, estaban a salvo. Cerró los ojos y dejó que el sueño la llevara. La mañana llegó lenta y gris. Diego se despertó antes del amanecer. Como siempre, se puso el abrigo y salió a revisar el establo y el corral. La nieve había caído con más fuerza durante la noche, cubriendo todo con una capa gruesa. El aire era frío y cortante, pero limpio. Cuando regresó a la casa, Inés ya estaba despierta. Había avivado el fuego y estaba preparando algo en la estufa. Lucía seguía dormida, acurrucada bajo las mantas. Diego se detuvo en la puerta, observando la escena. Era extraño ver a alguien más en su casa. Extraño, pero no desagradable. Inés lo notó y se giró. Espero que no te moleste, dijo, señalando la estufa. Encontré un poco de harina y... No me molesta, interrumpió Diego. Gracias. Se sentó a la mesa mientras Inés terminaba de cocinar. Había hecho una especie de gachas con harina y agua. Algo simple pero caliente. Le sirvió un plato y se sentó frente a él. Comieron en silencio durante un rato. Luego,
Inés habló. Tengo que preguntarte algo. Diego la miró. ¿Por qué ese hombre, Matías, te conoce? Diego bajó la mirada hacia su plato. Éramos soldados juntos, hace mucho tiempo. ¿En la guerra? Sí. Inés lo estudió con cuidado. ¿Y por eso te fuiste? ¿Por lo que viste? Diego no respondió de inmediato. Finalmente, dijo. Me fui porque no podía seguir siendo esa persona. Inés asintió despacio, como si entendiera más de lo que él había dicho. Mi esposo murió en esa guerra, dijo ella con voz baja. Hace 15 años. Lo mataron en una redada. Dijeron que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo se llamaba?, preguntó, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Vicente, dijo Inés. Vicente Romero. El mundo se detuvo. Diego conocía ese nombre. Lo había oído hace 15 años. En medio de la nieve, mientras un hombre moría frente a él. Perdóname, Vicente. Inés no parecía notar el cambio en el rostro de Diego. Continuó hablando. Después de que murió, la tribu, mi gente, me rechazó. Dijeron que sin un hombre que respondiera por mí, no había lugar para mí. Así que Lucía y yo, hemos estado solas desde entonces. Diego no podía hablar. Sentía como si algo pesado le presionara el pecho, aplastándole los pulmones. Inés lo miró. ¿Estás bien? Diego asintió rápidamente. Sí, solo, lo siento, por tu esposo. Inés bajó la mirada. Gracias. Lucía se despertó en ese momento, frotándose los ojos. Inés se levantó de inmediato y fue hacia ella, alzándola en brazos. La niña miró a Diego con ojos grandes y curiosos. Diego intentó sonreír, pero no pudo. Solo asintió hacia ella. Lucía, para su sorpresa, le devolvió el gesto, luego escondió el rostro en el cuello de su madre. Inés la meció suavemente. «Tiene hambre», dijo. Diego se levantó y sirvió un poco de las gachas en un tazón pequeño. Se lo ofreció a Inés, quien se sentó de nuevo con Lucía en el regazo y comenzó a alimentarla. Mientras Inés le daba de comer a Lucía, Diego salió de la casa. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Se apoyó contra la pared exterior, el frío mordiéndole la piel. Cerró los ojos y vio de nuevo el rostro de Vicente, cayendo en la nieve. Perdóname, Vicente. Pero Vicente estaba muerto, y ahora, su viuda y su hija estaban bajo el techo de Diego. ¿Cómo había pasado esto? ¿Era coincidencia? ¿Destino? ¿Castigo? Diego no lo sabía, pero sabía una cosa, no podía decirle a Inés la verdad. No todavía, tal vez nunca. Porque si ella supiera quién era él realmente, si supiera que él había sido parte de la razón por la que Vicente había muerto, lo odiaría. Y tendría todo el derecho de hacerlo. Respiró hondo y regresó adentro. Inés y Lucía seguían comiendo. Diego se sentó de nuevo a la mesa, observándolas en silencio. Inés levantó la mirada. ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos? Diego no dudó. Todo el tiempo que necesiten. Inés parpadeó, sorprendida. ¿En serio? En serio. Ella lo miró largo rato, buscando la trampa, pero no la encontró. Gracias, dijo finalmente. No sé cómo pagarte. No tienes que pagarme nada, respondió Diego. Solo, quédate, descansa. Inés asintió despacio. Luego, por primera vez desde que se habían conocido, sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Y Diego, a pesar del peso que cargaba, se permitió devolverle el gesto. Los días pasaron despacio en el rancho. La nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con un manto blanco interminable. Diego y Inés establecieron una rutina. Él se levantaba antes del amanecer para alimentar al caballo y cortar leña. Ella preparaba el desayuno y cuidaba de Lucía. Por las tardes, Diego le enseñaba a Inés cómo hacer ciertas tareas, cómo partir leña, cómo encender el fuego correctamente, cómo reparar las cercas. Inés aprendía rápido, era fuerte, más fuerte de lo que su apariencia frágil sugería. Diego admiraba eso de ella. Lucía, por su parte, comenzó a abrirse poco a poco. Al principio, apenas hablaba, pero con el tiempo, empezó a decir palabras sueltas. Mamá, agua, frío, pequeñas cosas, pero cada palabra era una victoria.
Una tarde, mientras Diego tallaba un pedazo de madera junto al fuego, Lucía se acercó a él. Llevaba un trozo de papel arrugado en la mano. ¿Qué es eso?, preguntó Diego con suavidad. Lucía no respondió, solo le mostró el papel. Era un dibujo, tosco, hecho con carbón. Mostraba a un hombre alto con un sombrero. Y en su mejilla, había una marca oscura. Diego sintió que la sangre se le helaba. ¿Quién es?, preguntó, aunque temía la respuesta. Lucía lo miró con ojos grandes. El hombre malo, susurró. Inés apareció de repente, tomando el papel de las manos de Lucía. No dibujes esas cosas, cariño, dijo con voz tensa. Ya pasó, ya no está aquí. Pero cuando Inés miró el dibujo, su rostro palideció. Diego vio su reacción. ¿Quién es?, preguntó de nuevo. Inés tragó saliva. No lo sé, mintió. Solo, un recuerdo malo. Pero Diego sabía que estaba mintiendo, porque él reconocía al hombre del dibujo. Era él mismo. O al menos, era como él había sido hace 15 años. Lucía lo había dibujado a él. Pero ¿cómo? Ella era demasiado pequeña para recordar. A menos que hubiera estado allí, esa noche, hace 15 años. Diego sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Inés dobló el papel rápidamente y lo guardó en su bolsillo. Es tarde, dijo, deberíamos dormir. Diego asintió, incapaz de hablar. Esa noche, mientras Inés y Lucía dormían, Diego permaneció despierto en su silla, mirando por la ventana hacia la oscuridad nevada. Y supo, con una certeza terrible, que el pasado no había terminado con él. Todavía no. La fiebre llegó en mitad de la noche. Diego se despertó con el sonido de Inés moviéndose rápidamente por la cabaña. Se incorporó de inmediato, la mano yendo instintivamente hacia el rifle antes de darse cuenta de que no había peligro exterior. El peligro estaba dentro. ¿Qué pasa?, preguntó, levantándose. Inés estaba arrodillada junto al catre, sosteniendo a Lucía contra su pecho. La niña temblaba violentamente, la piel ardiendo, incluso desde donde estaba. Diego podía ver el sudor empapando su frente. Tiene fiebre, dijo Inés con voz temblorosa. Mucha fiebre, no baja. Diego se acercó rápidamente, tocó la frente de Lucía con el dorso de la mano y sintió el calor radiando de ella como si fuera un horno. ¿Desde cuándo? Hace una hora, tal vez menos. Pensé que pasaría, pero está empeorando. Diego apretó la mandíbula. Sabía lo que esto significaba. La fiebre alta en una niña tan pequeña, especialmente una que había estado desnutrida durante tanto tiempo, podía ser mortal. Necesita medicina, dijo. Tengo que ir al pueblo. Inés lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Ahora, en medio de la noche? No podemos esperar hasta la mañana. Si la fiebre sigue subiendo. No terminó la frase. No hacía falta. Inés asintió despacio, apretando a Lucía contra ella. Ve, por favor. Diego se puso el abrigo rápidamente. Cargó el rifle y salió al frío de la noche. La nieve caía con fuerza, el viento azotando su rostro como látigos helados. Ensilló el caballo con manos rápidas pero firmes. Montó y salió al galope hacia Pueblo Seco. El camino era traicionero. La nieve había cubierto las huellas antiguas. Y más de una vez el caballo resbaló en el hielo oculto. Pero Diego no disminuyó el paso. Cada minuto contaba. Llegó al pueblo cuando el cielo comenzaba a aclararse con el primer toque del amanecer. Las calles estaban vacías, las casas cerradas y silenciosas. Diego fue directamente a la herrería de Tomás. Tomás había sido su amigo antes de la guerra. Un hombre honesto, trabajador, de los pocos en Pueblo Seco que no juzgaban a los demás por su pasado. Diego sabía que Tomás tenía contactos con el médico del pueblo. Si alguien podía conseguirle medicina en medio de la noche, era él. Golpeó la puerta con fuerza. Una vez, 2 veces, 3. Finalmente, la puerta se abrió. Tomás apareció, medio dormido, con una lámpara en la mano. Era un hombre robusto, de unos 40 años, con barba espesa y manos callosas de tanto trabajar el hierro. «Diego, ¿qué diablos?» «Necesito medicina», interrumpió Diego. «Para una niña. Tiene fiebre alta, muy alta». Tomás parpadeó, despabilándose de inmediato. ¿La hija de la gitana? Diego asintió. Tomás lo miró un momento largo. Luego suspiró. «Espera aquí».
Desapareció dentro de la casa. Diego esperó en el porche, temblando de frío y de algo más. Impaciencia, miedo. Tomás regresó 5 minutos después con un pequeño frasco de vidrio. Es quinina, dijo, del médico, dile que le dé una cucharada cada 4 horas. Y manténla caliente, mucha agua. Diego tomó el frasco con manos temblorosas. Gracias, te pagaré. No hace falta, interrumpió Tomás. Pero Diego, ten cuidado. ¿Por qué? Matías ha estado preguntando por ti. Y por ella. Diego sintió que algo frío se deslizaba por su espalda. ¿Qué quiere? No lo sé, pero no es nada bueno. Ese hombre, no es como era antes. La guerra lo cambió, más que a ti. Diego asintió despacio. Lo sé. ¿Ella sabe quién eres?, preguntó Tomás en voz baja. ¿Sabe lo que pasó? Diego no respondió, no hacía falta. Tomás suspiró de nuevo. Entonces ve, y ten cuidado, si el pueblo se entera de que la estás protegiendo. Ya se enteraron, dijo Diego con voz firme. Y no me importa. Tomás lo miró con algo parecido a la admiración. Siempre fuiste terco. Y tú siempre fuiste un buen hombre, respondió Diego. Gracias, Tomás. Montó su caballo y salió al galope de regreso hacia el rancho. El frasco de quinina estaba seguro en su bolsillo interior, cerca de su pecho. Mientras cabalgaba, no podía dejar de pensar en las palabras de Tomás. ¿Ella sabe quién eres? No, Inés no sabía. Pero ¿por cuánto tiempo más podría mantener el secreto? Cuando Diego regresó al rancho, el sol ya había salido, aunque el cielo seguía gris y cargado de nieve. Entró a la cabaña y encontró a Inés sentada en el suelo junto al catre, sosteniendo a Lucía en sus brazos. La niña seguía temblando, los ojos cerrados, el rostro pálido. Traje la medicina, dijo Diego, sacando el frasco. Inés alzó la mirada, y Diego vio el alivio inundando su rostro. Gracias a Dios. Diego midió la dosis cuidadosamente y la vertió en una cuchara. Inés abrió despacio la boca de Lucía y dejó que la medicina se deslizara dentro. La niña hizo una mueca por el sabor amargo, pero tragó. Cada 4 horas, dijo Diego. Y manténla caliente, mucha agua. Inés asintió, acunando a Lucía de nuevo contra su pecho. Gracias, susurró, no sé qué habría hecho si. No pasó, interrumpió Diego con suavidad. Estará bien. Inés lo miró a los ojos. Había algo en su mirada que Diego no podía descifrar. Gratitud, sí, pero también algo más profundo. Arriesgaste tu vida por ella, dijo Inés. ¿Por qué? Diego no supo qué responder. Finalmente, dijo. Porque nadie debería perder a un hijo si se puede evitar. Inés bajó la mirada hacia Lucía, sus dedos acariciando el cabello húmedo de la niña. Tú, no eres como los otros hombres. Diego no respondió, porque sabía que si ella supiera la verdad, pensaría exactamente lo contrario. Las horas pasaron lentamente. Diego avivó el fuego, preparó sopa caliente y se aseguró de que hubiera suficiente agua. Inés no se separó de Lucía ni por un momento, dándole la medicina cada 4 horas como Diego había indicado. Al caer la tarde, la fiebre comenzó a bajar. Lucía abrió los ojos por primera vez en horas, mirando a su madre con expresión confundida. Mamá, murmuró con voz ronca. Inés soltó un sollozo de alivio, apretando a Lucía contra ella. Estoy aquí, mi amor, estoy aquí. Diego observó la escena desde su silla junto a la ventana. Sintió algo pesado y cálido en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Pero esa esperanza se desvaneció cuando, más tarde esa noche, después de que Lucía se durmiera profundamente, Diego salió a revisar el perímetro del rancho, y vio las huellas. Huellas frescas, de un caballo, alrededor del rancho, como si alguien hubiera estado vigilando. Diego siguió las huellas con la mirada hasta que desaparecieron en la oscuridad. Matías. Había estado aquí. Diego regresó a la cabaña con el rifle en la mano. Inés lo notó de inmediato. ¿Qué pasa? Alguien estuvo aquí, dijo Diego con voz baja, vigilando. Inés palideció. ¿Quién? Matías. Inés tragó saliva. ¿Qué quiere? A mí, respondió Diego. Pero te usará a ti para llegar a mí. Inés lo miró con ojos muy abiertos. ¿Por qué? ¿Qué hiciste?
Diego no respondió. No podía. No todavía. Inés se levantó despacio, dejando a Lucía dormida en el catre. Diego. Necesito saber. ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese hombre? ¿Y por qué me mira como si me conociera? Diego cerró los ojos un momento. Luego los abrió y la miró directamente. Matías y yo fuimos soldados juntos. En la guerra. Hicimos cosas terribles. ¿Qué tipo de cosas? Diego no respondió, pero Inés vio la respuesta en sus ojos. Dios mío, susurró ella. ¿Mataste gente? Sí. La palabra cayó entre ellos como una piedra en un lago silencioso. Inés dio un paso atrás. ¿Cuánta gente? No lo sé, admitió Diego. Demasiada. Inés lo miró largo rato. Luego, con voz temblorosa, preguntó. ¿Mi esposo? ¿Estuviste allí cuando lo mataron? Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No podía mentirle, no después de todo, pero tampoco podía decirle la verdad. No así, no ahora. Inés. Respóndeme, exigió ella, la voz quebrándose. ¿Estuviste allí? Diego bajó la mirada. Sí. Inés soltó un grito ahogado. Se llevó las manos a la boca, los ojos llenándose de lágrimas. ¿Lo mataste tú? No apreté el gatillo, dijo Diego rápidamente. Pero, di la orden. El silencio que siguió fue ensordecedor. Inés lo miró con una mezcla de horror y dolor. Luego, despacio, se dio la vuelta y caminó hacia el catre donde Lucía dormía. Se sentó en el borde, la espalda rígida, sin mirar a Diego. Diego se quedó de pie, inmóvil, sintiendo como si algo dentro de él se hubiera roto de forma irreparable. Inés, comenzó. No, interrumpió ella con voz fría. No digas nada, no ahora. Diego cerró la boca, asintió, aunque ella no lo estaba mirando. Se sentó de nuevo en su silla junto a la ventana, el rifle en el regazo, y esperó. Esperó a que ella hablara. Esperó a que ella lo perdonara. Esperó a que ella lo odiara. Pero Inés no hizo nada de eso. Solo se quedó sentada junto a su hija, en silencio, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Pasaron 2 días sin que Inés le dirigiera la palabra a Diego. Durante esos 2 días, Diego se mantuvo fuera de la cabaña tanto como pudo. Cortaba leña, reparaba cercas, cazaba, cualquier cosa para no estar en el mismo espacio que ella, sintiendo el peso de su silencio. Lucía mejoró rápidamente, la fiebre había pasado y la niña volvió a ser ella misma, curiosa. Callada, pero observadora, no parecía notar la tensión entre los adultos. O tal vez sí la notaba, pero no entendía qué significaba. En la tarde del tercer día, mientras Diego partía leña en el patio, escuchó la puerta de la cabaña abrirse. Se giró y vio a Inés de pie en el umbral, envuelta en una manta, observándolo. Diego bajó el hacha y esperó. Inés bajó los escalones despacio y caminó hacia él. Se detuvo a unos metros de distancia, los brazos cruzados sobre el pecho. Necesito saber todo, dijo con voz firme. No parte de la verdad. Todo. Diego asintió. Está bien. Se sentaron en los escalones del porche, lado a lado pero sin tocarse. Diego comenzó a hablar. Le contó todo, la guerra, las órdenes, la redada en el pueblo donde Vicente había sido asesinado, cómo Diego había dado la orden de limpiar el área, cómo Matías había sido el que apretó el gatillo, cómo Diego había intentado detenerlo, pero llegó demasiado tarde. Cómo había vivido con esa culpa cada día desde entonces. Cuando terminó, Inés no dijo nada durante un largo rato. Solo miraba hacia el horizonte nevado, los ojos perdidos en la distancia. Finalmente, habló. ¿Sabías quién era yo, desde el principio? No, respondió Diego con honestidad. No hasta que dijiste su nombre. Vicente. Entonces lo supe. Inés cerró los ojos. Y aún así me ayudaste. Porque tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque no podía dejar que pasara de nuevo. Inés abrió los ojos y lo miró. ¿Qué pasara de nuevo? Que alguien inocente sufriera por mis decisiones. Inés lo estudió largo rato. Luego, despacio, habló. No te odio. Diego parpadeó, sorprendido. Debería odiarte, continuó Inés. Debería querer matarte, pero no puedo, porque a pesar de lo que hiciste, a pesar de tu pasado, me salvaste a mi hija, y eso
Eso tiene que significar algo. Diego sintió que algo en su pecho se aflojaba. Solo un poco. ¿Qué significa? Inés lo miró a los ojos. Significa que tal vez la gente puede cambiar. Tal vez el pasado no tiene que definir quién eres ahora. Diego no supo qué decir. Así que no dijo nada. Solo asintió. Inés se levantó. Pero no te he perdonado, dijo con voz firme. No todavía. Tal vez nunca. Pero, me quedaré, porque Lucía necesita un lugar seguro. Y porque tú eres lo único que tenemos. Diego asintió de nuevo. Entiendo. Inés regresó a la cabaña. Diego se quedó sentado en los escalones, mirando la nieve caer. Y supo que, de alguna manera, había ganado algo. No perdón, no redención. Pero tal vez, una oportunidad. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Diego e Inés se sentaron frente al fuego. No hablaban mucho, pero el silencio ya no era tan pesado. Diego talló un pedazo de madera con su cuchillo, dándole forma poco a poco. Inés cosía una camisa rasgada, sus manos moviéndose con precisión. Después de un rato, Diego terminó lo que estaba tallando. Era un pequeño caballo de madera, tosco pero reconocible. Para Lucía, dijo, ofreciéndoselo a Inés. Inés lo tomó con manos temblorosas. Miró el caballo durante un largo momento, los ojos llenándose de lágrimas. Vicente, comenzó, la voz quebrándose. Vicente le prometió que le haría uno, antes de irse a la guerra. Pero nunca. No pudo terminar. Las lágrimas cayeron, y Diego vio cómo las limpiaba rápidamente, como si tuviera vergüenza de llorar frente a él. Diego bajó la mirada. Lo siento, murmuró, si hubiera sabido. No, interrumpió Inés con voz firme. No te disculpes. Esto es bueno. Es lo que él habría querido. Colocó el caballo sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo sagrado. Luego, despacio, miró a Diego. Sé que sabes, dijo con voz baja. Diego alzó la mirada. ¿Saber qué? Que encontré tu medalla, la de Vicente. Diego sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Inés continuó. La encontré cuando fuiste al pueblo. Estaba buscando, no sé qué, pruebas, supongo, y la encontré. Diego no dijo nada, no podía. Estaba furiosa, admitió Inés. Quería hacerte daño. Pero entonces Lucía se enfermó. Y tú arriesgaste tu vida para salvarla. Y me di cuenta de que tal vez no eres el hombre que pensé que eras. Diego tragó con dificultad. ¿Qué hombre pensaste que era? Un monstruo, dijo Inés simplemente. Pero los monstruos no salvan niños. Los monstruos no se odian a sí mismos por lo que hicieron. Tú eres solo un hombre que cometió errores terribles. Pero un hombre al fin. Diego cerró los ojos. Sintió algo cálido y húmedo deslizarse por su mejilla. Una lágrima. No merezco tu compasión, susurró. Tal vez no, respondió Inés. Pero la tienes de todos modos. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato, el fuego crepitando entre ellos. Finalmente, Diego habló. Matías volverá. Inés lo miró. Lo sé. Y cuando lo haga, no será solo por mí. Te usará para llegar a mí. A Lucía también. Inés apretó la mandíbula. Entonces nos prepararemos. Diego la miró, sorprendido. ¿Nos? Inés asintió. Nos. Porque si vamos a sobrevivir, tenemos que hacerlo juntos. Diego sintió algo parecido a la esperanza florecer en su pecho. Está bien, dijo, juntos. Los días siguientes fueron de preparación. Diego le enseñó a Inés a disparar, primero con un rifle viejo, practicando con latas vacías alineadas en la cerca. Inés no era una tiradora natural, pero aprendía rápido. Su determinación compensaba su falta de experiencia. También le mostró el sótano oculto debajo del establo. Era pequeño, apenas lo suficiente para 2 personas, pero estaba bien escondido. Si las cosas se ponían mal, Inés y Lucía tendrían un lugar donde ocultarse. Lucía, por su parte, parecía ajena a la tensión. Jugaba con el caballo de madera que Diego le había tallado, hablándole como si fuera real. Inés observaba a su hija con una mezcla de amor y tristeza, sabiendo que la inocencia de Lucía no duraría para siempre. Una tarde, mientras Inés limpiaba el rifle, preguntó:
¿Qué hará Matías cuando venga? Diego, que estaba afilando un cuchillo, se detuvo. Intentará llevármelo. Hay un hombre en Portugal. Don Álvaro, un señor del crimen. Matías trabaja para él ahora. Y Álvaro quiere que yo vuelva. ¿Por qué? Porque soy bueno en lo que hago, respondió Diego con amargura. ¿O en lo que hacía? Matar. Inés frunció el ceño. ¿Y si no vas? Entonces matará a cualquiera que me importe. Para obligarme. Inés bajó la mirada hacia Lucía, que jugaba cerca. No dejaré que eso pase. Yo tampoco, dijo Diego con voz firme. Se miraron a los ojos. Y en ese momento, algo pasó entre ellos. No era perdón, no era amor, pero era algo, una conexión, un entendimiento. Una promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara, no se rendirían. Matías llegó 3 días después. No vino solo. Diego los vio desde la ventana de la cabaña. 5 hombres a caballo, acercándose despacio por el camino nevado. Matías iba al frente, su figura inconfundible incluso a distancia. Está aquí, dijo Diego con voz tensa. Inés se levantó de inmediato, tomando a Lucía en brazos. ¿Qué hacemos? Tú vas al sótano, ordenó Diego. Ahora, y no sales hasta que yo vaya por ti. Pero, ahora, Inés. Inés lo miró un momento más. Luego asintió, salió corriendo de la cabaña con Lucía, dirigiéndose hacia el establo. Diego cargó su rifle y salió al porche. Se quedó de pie, firme, esperando. Los jinetes se detuvieron a unos 20 metros de la casa. Matías desmontó despacio, sonriendo. Diego, dijo con voz alegre. ¿Cuánto tiempo? No el suficiente, respondió Diego. Matías rió. Siempre tan hostil. ¿Es así como saludas a un viejo amigo? No eres mi amigo. La sonrisa de Matías se desvaneció un poco. Tienes razón, ya no lo soy, pero podría serlo de nuevo, si haces lo correcto. ¿Y qué es lo correcto según tú? Matías se acercó unos pasos. Ven conmigo, don Álvaro tiene un trabajo para ti, bien pagado, y si vienes por voluntad propia, dejaré en paz a la mujer y a la niña. Diego apretó la mandíbula. No. Matías suspiró. Esperaba que dijeras eso. Hizo un gesto con la mano. Los otros 4 hombres desmontaron, sacando sus armas. No quiero hacer esto, Diego, dijo Matías, pero me diste pocas opciones. Diego alzó el rifle, apuntando directamente a Matías. Vete, ahora, o el primero en caer serás tú. Matías lo miró durante un largo momento. Luego sonrió de nuevo, pero esta vez era una sonrisa fría. Como quieras. El primer disparo rompió el silencio como un trueno. Diego se lanzó detrás de la valla del porche justo cuando la bala astilló la madera donde había estado parado un segundo antes. Devolvió el fuego de inmediato, su rifle tronando en el aire helado. Uno de los hombres de Matías gritó y cayó de su caballo, agarrándose el hombro. «Cúbranse», gritó Matías, corriendo hacia el granero. Los otros 3 hombres se dispersaron, buscando refugio detrás de los árboles y las cercas. Las balas volaban en todas direcciones. El sonido ensordecedor contra el silencio de la nieve. Diego se movió rápido, reptando por el lateral de la casa para ganar mejor posición. Sabía que estaba en desventaja numérica, pero conocía el terreno mejor que ellos. Cada rincón, cada sombra, cada punto débil. Otro disparo, esta vez más cerca. Diego sintió el calor de la bala pasando junto a su oreja. Se giró y disparó hacia la fuente. Un grito, otro hombre caído. Pero entonces escuchó algo que le heló la sangre. Un grito, de mujer. Inés. Diego se levantó de un salto. Olvidando la cobertura, corrió hacia el establo, el corazón martilleando en su pecho. Cuando llegó, vio a Matías de pie frente a la entrada del sótano oculto, sosteniendo a Inés por el brazo. Ella se retorcía, tratando de liberarse, mientras Lucía lloraba en sus brazos. «Suéltala», rugió Diego, alzando el rifle. Matías sonrió, presionando el cañón de su pistola contra la sien de Inés. «Baja el arma, Diego, o ella muere aquí mismo». Diego se quedó inmóvil, el rifle todavía alzado, el dedo en el gatillo. Podía disparar, tenía el tiro, pero si fallaba. «Baja el arma», repitió Matías, presionando más fuerte. Inés gimió de dolor. Diego bajó el rifle despacio.
dejándolo caer en la nieve. Bien, dijo Matías, sonriendo, así está mejor. Empujó a Inés hacia adelante. Ella cayó de rodillas, aún sosteniendo a Lucía. La niña lloraba sin parar, el rostro enterrado en el cuello de su madre. Matías caminó hacia Diego, la pistola todavía en la mano. Debiste haberlo hecho fácil, Diego. Ahora las cosas se complican. Diego apretó los puños. Si le haces daño. ¿Qué? Interrumpió Matías. ¿Me matarás? Ya tuviste tu oportunidad, la desperdiciaste. Se detuvo frente a Diego, mirándolo con una mezcla de lástima y desprecio. Sabes, cuando don Álvaro me envió a buscarte, pensé que sería fácil, pensé que estarías solo, miserable, esperando la muerte, pero no, encontraste una familia. ¿Cómo lo hiciste, Diego? ¿Cómo encontraste la redención cuando yo sigo atrapado en el infierno? Diego lo miró a los ojos. Porque dejé de huir de lo que hice. Tú sigues corriendo. La expresión de Matías se endureció. No te atrevas a sermonearme. Tú diste las órdenes, yo solo obedecí. Y yo cargo con esa culpa cada día, respondió Diego. Pero tú disfrutaste cada segundo. Matías dio un paso atrás, como si lo hubieran abofeteado. Eres un hipócrita, escupió. Te escondes detrás de tu culpa, pero no eres mejor que yo. Nunca lo fuiste. Tienes razón, dijo Diego con voz baja. No soy mejor, pero estoy tratando de serlo. Y tú solo sigues cayendo. Matías alzó la pistola, apuntando directamente a la cabeza de Diego. Entonces cae conmigo. El tiempo pareció detenerse. Diego cerró los ojos, esperando el disparo. Pero no llegó. En su lugar, escuchó otro sonido. Un disparo, pero no de la pistola de Matías. Diego abrió los ojos justo a tiempo para ver a Matías tambalearse hacia atrás. La mano yendo a su pecho. La sangre brotaba entre sus dedos, oscura y espesa. Matías miró hacia abajo, sorprendido, luego alzó la mirada. Detrás de él, Inés estaba de pie, sosteniendo el rifle de Diego. El humo todavía salía del cañón. Sus manos temblaban, pero su expresión era firme. No, dijo Inés con voz fría. Él no cae contigo. Matías trató de hablar, pero solo salió sangre de su boca. Cayó de rodillas, los ojos todavía fijos en Diego. Tú, susurró, mataste a su esposo. Lo sé, dijo Inés, acercándose. Lo sé, pero mi hija necesita un futuro. Y tú solo traes muerte. Matías intentó sonreír, pero fue más una mueca. Todos traemos muerte. Sus ojos se cerraron. Cayó hacia adelante, inmóvil. El silencio cayó sobre el rancho como un manto pesado. Diego se quedó de pie, mirando el cuerpo de su antiguo compañero. Sintió nada, ni alivio, ni tristeza, solo vacío. Inés dejó caer el rifle. Temblaba de pies a cabeza. Diego se acercó rápidamente y la sostuvo antes de que cayera. Lo maté, susurró ella. Yo, lo maté. Le salvaste la vida a Lucía, respondió Diego con voz firme. A todas nosotras. Inés alzó la mirada hacia él, los ojos llenos de lágrimas. ¿Eso lo hace correcto? Diego no respondió, no tenía respuesta. Lucía corrió hacia ellos, abrazándose a las piernas de su madre. Inés se arrodilló y la envolvió en sus brazos, sollozando. Diego miró a su alrededor. Los otros hombres habían huido durante el tiroteo. Solo quedaban los cuerpos de los dos que había herido, y el de Matías. Tendría que enterrarlos, pero no ahora. Ahora, solo quería asegurarse de que Inés y Lucía estuvieran bien. Las vio de regreso a la cabaña, lejos de la sangre y la muerte. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Diego e Inés se sentaron frente al fuego. Ninguno habló durante mucho tiempo. Finalmente, Inés rompió el silencio. No sé si podré vivir con esto. Diego la miró. Lo harás, porque tienes que hacerlo, por ella. Señaló a Lucía, dormida bajo las mantas. Inés asintió despacio, las lágrimas cayendo en silencio. ¿Tú vives con ello? ¿Con lo que hiciste? Diego bajó la mirada. Todos los días, pero con el tiempo, se vuelve más fácil cargar el peso. No desaparece, pero aprendes a llevarlo sin que te aplaste. Inés lo miró durante un largo momento. ¿Alguna vez pensaste en rendirte? Cada día,
admitió Diego. Hasta que te conocí, hasta que tuve una razón para no hacerlo. Inés parpadeó, sorprendida. ¿Yo? Diego asintió. Tú y Lucía me dieron algo por lo que vale la pena levantarse cada mañana. Inés no dijo nada, pero despacio, extendió la mano y tomó la de Diego. Él la miró, sorprendido, pero no retiró la mano. Se quedaron así durante mucho tiempo, sentados frente al fuego, sosteniendo las manos del otro. Dos personas rotas, tratando de armarse entre sí. A la mañana siguiente, llegó el padre Esteban. Traía consigo a varios hombres del pueblo. Habían oído los disparos y venían a investigar. Cuando vieron los cuerpos, el padre Esteban se persignó. ¿Qué pasó aquí?, preguntó con voz fría, mirando a Diego. Defensa propia, respondió Diego con calma. Vinieron a matarnos. Hicimos lo que teníamos que hacer. El padre Esteban lo estudió durante un largo momento. Luego miró a Inés, que estaba de pie en el porche con Lucía en brazos. ¿Es verdad?, preguntó. Inés asintió. Es verdad. El padre Esteban suspiró. Entiendo, pero esto traerá problemas. Matías trabajaba para gente poderosa. Vendrán a buscar respuestas. Que vengan, dijo Diego con voz firme. Estaremos listos. El padre Esteban lo miró con algo parecido a la admiración. Luego asintió despacio. Que Dios los proteja. Entonces, porque yo no puedo. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Pero antes de irse, se detuvo y miró hacia atrás. Inés, llamó. Ella alzó la mirada. Lamento no haber ayudado cuando lo necesitabas. Cuando tu esposo. No terminó la frase, pero Inés entendió. Gracias, padre, dijo con voz suave. El padre Esteban asintió una vez más. Luego se fue, seguido por los hombres del pueblo. Diego e Inés se quedaron solos de nuevo. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Inés. Diego miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomar entre las nubes. Viviremos, dijo simplemente, un día a la vez. Las semanas pasaron. Diego enterró los cuerpos lejos del rancho. Reparó las cercas dañadas durante el tiroteo. Reforzó las puertas y ventanas de la cabaña. Inés cocinaba, limpiaba, cuidaba de Lucía, pero también practicaba con el rifle. Cada día, un poco más, hasta que su puntería mejoró lo suficiente como para que Diego asintiera con aprobación. Lucía, por su parte, comenzó a hablar más, ya no solo palabras sueltas, sino frases completas, pequeñas historias sobre el caballo de madera, sobre la nieve, sobre los pájaros que veía por la ventana. Una tarde, mientras Diego tallaba un nuevo pedazo de madera, Lucía se acercó a él. Diego, dijo con voz suave. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre. Sí, respondió él, bajando el cuchillo. ¿Eres mi papá ahora? Diego sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Miró a Inés, que observaba desde la mesa, con los ojos muy abiertos. Yo, comenzó, sin saber qué decir. Porque no tengo papá, continuó Lucía, con la lógica simple de un niño. Y tú vives con nosotras. Y mamá te quiere, entonces, ¿eres mi papá? Diego miró a Lucía, en sus ojos grandes y oscuros. Vio esperanza, inocencia, confianza. Y supo que no podía romper eso. Si tú quieres que lo sea, dijo con voz ronca. Entonces sí, soy tu papá. Lucía sonrió. Fue la primera sonrisa verdadera que Diego le había visto. Bien, dijo simplemente. Luego se dio la vuelta y regresó a jugar con su caballo de madera. Diego miró a Inés. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. Gracias, articuló sin sonido. Diego asintió. No confiaba en su voz para hablar. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Diego e Inés salieron al porche. La nieve había dejado de caer, y el cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Se quedaron de pie uno al lado del otro, mirando hacia el horizonte. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos así?, preguntó Inés con voz suave. Diego negó con la cabeza. No, pensé que moriría solo. Inés lo miró. ¿Y ahora? Diego se giró hacia ella. Ahora quiero vivir. Contigo, con Lucía, si tú me dejas. Inés lo estudió durante un largo momento. Luego, despacio, extendió la mano y tocó su mejilla.
No te he perdonado completamente, dijo con voz baja. Tal vez nunca lo haga. Pero, estoy aprendiendo, y creo que puedo amarte a pesar de lo que hiciste. O tal vez, porque estás tratando de ser mejor. Diego cerró los ojos, apoyándose en su toque. No merezco tu amor. Tal vez no, respondió Inés. Pero lo tienes de todos modos. Diego abrió los ojos, miró a Inés, realmente la miró, y vio en ella todo lo que había estado buscando sin saberlo. Perdón, esperanza, futuro. Despacio, se inclinó hacia adelante. Inés no se apartó, sus labios se encontraron en un beso suave, vacilante, lleno de todas las cosas no dichas entre ellos. Cuando se separaron, Inés sonrió. Tal vez algún día, susurró, algún día te perdonaré completamente. Esperaré, respondió Diego, todo el tiempo que necesites. Inés apoyó la cabeza en su hombro. Bien. Se quedaron así durante mucho tiempo, bajo las estrellas, sosteniendo el calor del otro contra el frío de la noche. Dos almas rotas, comenzando a sanar. Juntos. Los meses pasaron, el invierno dio paso a la primavera. La nieve se derritió, revelando la tierra verde debajo. Las flores comenzaron a brotar. Los pájaros regresaron. Y en el pequeño rancho en las afueras de Pueblo Seco, una familia poco convencional aprendió a vivir. Diego enseñó a Lucía a montar a caballo. Inés plantó un pequeño jardín detrás de la cabaña. Juntos, repararon el granero y ampliaron el corral. No era una vida fácil. Había días malos, días en los que Inés miraba a Diego y veía al hombre que había dado la orden de matar a su esposo. Días en los que Diego se miraba en el espejo y veía al monstruo que había sido. Pero también había días buenos. Días en los que Lucía reía hasta que le dolía el estómago. Días en los que Inés y Diego trabajaban lado a lado, en silencio confortable. Días en los que se sentían como una familia de verdad. Y poco a poco, día a día, aprendieron algo importante. El pasado no desaparece, no se puede borrar, pero se puede vivir con él. Se puede cargar su peso sin dejar que te aplaste. Y a veces, si tienes suerte, puedes encontrar a alguien dispuesto a ayudarte a cargarlo. Un año después del día en que Matías murió, Diego estaba reparando la cerca del corral cuando vio a Inés salir de la cabaña. Llevaba algo en la mano. ¿Qué es eso?, preguntó Diego cuando ella se acercó. Inés extendió la mano. En ella estaba la medalla de Vicente. Creo que es hora, dijo con voz suave, de dejarla ir. Diego la miró, sorprendido. ¿Estás segura? Inés asintió. Vicente fue el amor de mi vida. Siempre lo será, pero tú eres mi futuro. Y no puedo seguir aferrándome al pasado si quiero construir algo nuevo. Diego tomó la medalla con cuidado. La miró durante un largo momento. Luego la alzó y la colgó en el poste de la cerca. Que descanse en paz, murmuró. Inés se paró junto a él, mirando la medalla brillar bajo el sol. Que descansen ambos, susurró. Todos nuestros fantasmas. Diego la rodeó con el brazo. Ella se apoyó contra él. ¿Crees que alguna vez estaremos realmente libres de ellos?, preguntó Diego. Inés pensó durante un momento. No, pero creo que podemos aprender a vivir con ellos. A dejar que sean parte de nosotros sin que nos definan. Diego asintió. Puedo vivir con eso. Yo también. Lucía salió corriendo de la cabaña en ese momento, el caballo de madera en la mano. Mira, gritó, alzándolo, puede volar. Corrió en círculos, haciendo que el caballo volara por el aire. Diego e Inés la observaron, sonriendo. Ella será mejor que nosotros, dijo Inés con voz suave. No cargará nuestros errores. No, coincidió Diego. Tendrá su propia vida, su propio futuro. Un futuro que nosotros le dimos. Diego miró a Inés. ¿Que tú le diste? Inés negó con la cabeza. Que dimos juntos. Diego sonrió. Luego, despacio, se arrodilló. ¿Qué haces?, preguntó Inés, confundida. Diego sacó algo de su bolsillo. Era un anillo simple, hecho de madera tallada. Lo había estado trabajando durante semanas. En secreto. Inés Romero, dijo con voz temblorosa. No soy un hombre bueno. He hecho cosas terribles. Y probablemente seguiré cometiendo errores. Pero quiero pasar el resto de mi vida tratando de ser mejor. Contigo, con Lucía, me harías el honor de...
Sí, interrumpió Inés, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Sí, 1000 veces sí. Diego se levantó y deslizó el anillo en su dedo. Luego la besó, suave y dulcemente, mientras Lucía aplaudía y reía a su alrededor. Cuando se separaron, Inés susurró: «Te amo, Diego Cortés, a pesar de todo, por todo». «Y yo te amo a ti», respondió él, «más de lo que pensé que era posible». Lucía corrió hacia ellos, abrazándolos a ambos por las piernas. «¿Ahora somos una familia de verdad?», preguntó. Diego la alzó en brazos. «Siempre lo fuimos», dijo. «Solo nos tomó un tiempo darnos cuenta». El sol de la tarde bañaba el rancho con una luz dorada. Diego estaba en el corral, enseñándole a Lucía, ahora de 10 años, a enlazar. Ella practicaba con determinación, su lengua asomando entre los dientes mientras se concentraba. «Casi lo tengo», gritó, lanzando la cuerda. Falló por poco. Diego rió. «Sigue intentando, lo conseguirás». Desde el porche, Inés observaba la escena, una mano descansando sobre su vientre redondeado. Estaba embarazada de 6 meses. Un niño, le había dicho el médico del pueblo. Diego notó su mirada y sonrió. Dejó a Lucía practicando y caminó hacia el porche. «¿Cómo te sientes?», preguntó, besando su frente. «Cansada, feliz, asustada», admitió Inés. «¿Y si soy mala madre?». «No lo serás», respondió Diego con firmeza. «Mira a Lucía, ella es fuerte, valiente, amable, eso es todo por ti». «Y por ti», añadió Inés. Diego negó con la cabeza. «Yo solo, estoy aquí, tú haces el trabajo duro». Inés sonrió. «Estamos juntos en esto, como siempre». Diego la rodeó con el brazo, apoyando la mano sobre su vientre. Sintió una patada y rió. «Es fuerte». «Como su padre», dijo Inés, mirándolo con amor. Diego la besó de nuevo, más profundamente esta vez. Cuando se separaron, Inés susurró: «Te perdoné, ¿sabes?». Diego parpadeó, sorprendido. «¿Cuándo?». «Hace mucho tiempo, pero necesitaba que lo supieras. Oficialmente». Diego sintió que algo pesado se levantaba de su pecho, algo que había estado cargando durante años. «Gracias», susurró, la voz quebrándose. Inés le limpió una lágrima de la mejilla. «Gracias a ti, por darnos una vida, un hogar, una familia». Diego la abrazó, sosteniéndola cerca. «Gracias a ti por darme una razón para vivir». Se quedaron así durante un largo momento, sosteniendo el calor del otro. Lucía corrió hacia ellos, triunfante. «Lo conseguí, enlacé el poste». Diego la alzó en brazos y la hizo girar. «Sabía que podías hacerlo». Lucía rió, feliz. Inés los observó a ambos, su corazón tan lleno que pensó que podría estallar. Esta era su familia, imperfecta, rota, pero suya. Y era más de lo que jamás había soñado. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Diego e Inés salieron al porche, como hacían cada noche. Las estrellas brillaban arriba, infinitas y eternas. Diego miró hacia la cerca, donde la medalla de Vicente todavía colgaba, brillando débilmente bajo la luz de la luna. «¿Crees que me perdonó?», preguntó con voz baja. «Vicente, quiero decir». Inés siguió su mirada. Creo que sí. Porque si yo pude, él también». Diego asintió despacio. «Espero que estés en paz». «Vicente», susurró, «cuidaré de ellas. Te lo prometo». El viento sopló suavemente, como una respuesta. Inés tomó la mano de Diego. «Ven», dijo, «hace frío». Diego la siguió de regreso adentro de la cabaña. Cerró la puerta tras él, dejando atrás la noche y sus fantasmas. Adentro, el fuego ardía cálido. Lucía dormía pacíficamente, y junto a ella, pronto habría otro niño, otro comienzo. Diego miró a Inés, quien le sonrió. «¿Alguna vez pensaste que llegaríamos hasta aquí?», preguntó ella. Diego negó con la cabeza. «No, pero me alegro de haberlo hecho». «Yo también». Se besaron una vez más, suave y dulcemente. Y en ese pequeño rancho, en medio de la nada, dos personas que habían perdido todo encontraron algo mejor. No perdón perfecto, no redención completa, pero sí esperanza, amor, familia. Y a veces, eso es más que suficiente.